mis hermanos, vamos a tocar un tema muy interesante, muy bueno. Es un tema que nosotros en los seminarios y en todo lo que hemos dado de matrimonios, es uno de los temas más difíciles de aplicar en el matrimonio. Y es el disculparse, el pedir perdón. Es un tema muy complicado porque se meten muchas cosas ahí en medio, razonamientos, creencias, culturas, tantas situaciones, tantas vivencias, y el pedir perdón es algo bien difícil, bien complicado en los matrimonios. Es complicado porque se levanta el orgullo, el egoísmo, el saber cosas. Por ejemplo, personas que son intelectuales, que han estudiado mucho, piensan y creen que ya lo saben todo, y entonces a veces no aceptan razonamientos de la otra persona. Entonces el perdón, el disculparse es muy difícil en el matrimonio. Entonces vamos a tratar un tema que se llama disculparse es señal de fortaleza. Amén. La persona que aprende a vivir en el pedir el perdón y dar el perdón, cuando esa persona se fortalece, coge fuerza para su mismo ser. Esa persona toma seguridad, toma identidad. Y si tienen dónde escribir, vamos a anotar unos puntos muy importantes, porque vamos a dar cinco lenguajes del perdón. Hay 5 lenguajes del perdón que son bien importantes tenerlos en cuenta. Las personas, cuando por ejemplo han tenido un modelo de vida, sus padres, sus madres de pronto no han manejado la situación del perdón. La gente de antes, para pedir perdón, es muy difícil. La gente de antes, los padres eran muy autoritarios, las madres eran muy metidas en sus cosas, y para pedir perdón era muy difícil. Hubo muchos hijos de la generación pasada, muchos hijos que sufrieron muchas cosas. Nunca recibieron un perdón, no les pidieron perdón tampoco. Claro. Entonces esos hijos crecieron de esa manera, y muchas veces llegan a las familias así. No piden perdón, no se disculpan, así cometan el error, así cometan la infracción, así ofendan a la persona, no piden el perdón, no piden las disculpas. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron en su casa. No fue un patrón de vida. Y la falta de hacer ese acto de decir perdón crea resentimiento y distanciamiento en el matrimonio. Claro. En el corazón del cual fue agredido, lastimado. Entonces eso va generando un distanciamiento, y lo más importante es que ahorita nosotros empecemos a reconstruir la unión familiar, la unión matrimonial, y que podamos empezar a aplicar lo que el Señor nos dice en su palabra, porque Él es un Dios de orden. Y cuando nosotros empezamos a tener en cuenta lo que Él nos dice en su palabra y lo ponemos por obra, eso va a ser una restauración familiar maravillosa, porque vamos a poder aplicar lo que el Señor nos está hablando. Y también muy importante para la vida personal de uno, el saber manejar el perdón, el pedir perdón cuando yo me equivoco, y el dar el perdón cuando otra persona se equivoca, lo hace crecer a uno. Así es. Lo hace crecer a uno, porque usted se siente en paz. Usted se siente una persona que está dando de lo suyo, y también cuando comete el error, también acepta sus errores, acepta lo que usted está cometiendo como error, como de pronto ofensa. Es bueno aceptarlo, es bueno decir, bueno, yo estoy aquí equivocado, pero ofendí a una persona con una situación que yo hice. Yo tengo que ir donde esa persona, tengo que tener esa convicción de que tengo que llegar a pedir perdón ahí. Entonces vamos a leer un versículo para arrancar con todo esto. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Y buscamos también Colosenses 3:13. Primera de Juan 1, del 9 al 10, léelo, mi hermano Javier. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahí está. Todos pecamos, todos debemos confesar pecados, debemos confesar esas situaciones difíciles. El pecar no solamente es de pronto los pecados que
que a veces decimos que el adulterio, que de pronto la fornicación, que el robar, que el matar. No, hay pecados que nosotros cometemos con nuestra pareja y es el tratar mal a las personas. El airarnos. El airarnos y el maldecir. Y muchas veces las peleas de las parejas terminan en maldiciones, en que se tratan mal, se dicen malas palabras. Y eso es un pecado. Amén. Eso es un pecado porque estás transgrediendo a una persona, estás, como dice la palabra de Dios en uno de los versículos también, ahorita que me acabo de acordar, que muchas veces las palabras es como si estuvieras matando a la persona. Porque son como espadas. Como espadas que entran y dañan a la persona. Entonces las palabras pueden convertirse en un pecado en nosotros. Muchas personas se acostumbran tanto a hablar mal que ya cuando hablan con el esposo o la esposa la van maltratando desde el principio. Ya ni siquiera les dan la oportunidad de hablar de manera normal, sino que es ya con insultos que se habla. Es ya con humillaciones que se están dedicando a hablar. Entonces eso en sí se vuelve un pecado en la vida de uno. Entonces vamos a leer Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, léelo, mi hermana Gloria. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Cristo, ¿cómo nos perdonó a nosotros? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Cristo murió en la cruz, Cristo entregó su vida, Cristo entregó todo su ser por nosotros, por nuestros pecados. Él nos perdonó de esa manera, porque era la única manera de redención para el ser humano, de tanta porquería que se había metido en la humanidad, de tanto pecado que había y hay, que de la única manera que podía perdonar Él era sacrificándose a sí mismo. Así es de que cuando nosotros estamos cometiendo pecados y estamos cometiendo transgresiones contra nuestro esposo o nuestra esposa, debemos llegar a esa conciencia de saber que Cristo lo hizo así, de esa manera, sacrificándose. Entonces a veces toca sacrificarse. Amén. A veces hasta uno puede tener la razón de pronto en la discusión que hay, pero es mejor evitar esa discusión y pedir el perdón para que la otra persona también caiga en cuenta de las cosas. Entonces vamos a ver los 5 lenguajes del perdón en sí. Amén. Primero que todo, el primer lenguaje del perdón es expresar arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, cuando usted entendió que pecó, que transgredió a la otra persona, usted debe aceptar y arrepentirse usted mismo de lo que hizo. Tiene que expresarlo, tiene que la otra persona saberlo. No es simplemente decir, ay, bueno, perdóneme. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, en los Estados Unidos, yo he visto que a veces hacen unas cosas, hay personas que hacen unas cosas tan terribles, hasta cuando manejan, cuando van a un supermercado, cuando están en algún lugar, a veces tumban cosas o esto, pero porque realmente lo hacen sin ningún cuidado. Y la única respuesta a eso es sorry. Lo siento. Pero de ahí no hay explicación de qué fue lo que pasó, por qué hizo usted esto, qué es lo que trae usted en su corazón para hacer estas cosas. Entonces, en el matrimonio sí necesitamos dar esa explicación. Sí necesitamos ir más del lo siento, del que perdóneme se queda ahí en la palabra, pero realmente ¿de qué está pidiendo perdón usted? ¿Cuál es el arrepentimiento que tienes en tu corazón? ¿Me trataste mal? ¿Me hablaste mal? Yo quiero escuchar eso de parte tuya. Entonces, si tú no lo expresas, si tú no lo dices, la otra persona ¿cómo va a quedar? Bueno, me pidió perdón, pero ¿será que sí es consciente de lo que me dice? Porque a veces pedimos perdón, ay, perdóneme por haberlo gritado. Ya al otro rato está gritando otra vez. Entonces la persona dice, ¿será que se está convencida de que está pidiéndome perdón por lo que me grita? ¿O qué será que me pide perdón? Porque me grita y después vuelve y me grita después del perdón. Entonces como que no hay arrepentimiento, no hay una conciencia. ¿Y el arrepentimiento qué es? Volver es decir, de volverse a no seguir haciendo eso. Exacto. Todo lo contrario. Todo lo contrario, el arrepentimiento realmente cuando una persona está arrepentida, porque
No confundamos remordimiento Eso. con arrepentimiento. Ujú. Remordimiento es que la embarré, ay, sí, yo lo voy a decir, no, perdóneme, de verdad la embarré, pero vuelve y lo hace. Eso es, ¿qué? Remordimiento. Remordimiento de lo que hizo porque le salió mal las cosas, pero le da lo mismo si vuelve y lo hace. Eso es remordimiento en el momento, pero un arrepentimiento hace que la persona tome conciencia y diga, yo no tengo por qué volver a tratar a mi esposa así, yo no tengo por qué volverle a contestar a Es mi esposa sentirse así. mal por haber ofendido al cónyuge. Exactamente. Sentirse como que, Perdón, yo estaba recordando ahorita que yo tengo un tío que era tan borracho, pobrecito, era atado a la cerveza, pero duraba años. Él trabajaba para tomar y tomaba para trabajar, ya. porque entonces era todas las semanas y se agarraba con la esposa y se daban unas mandas. Mi mamá tenía que salir corriendo a separarlos, mis primitos decían, tía, y ese era el drama De la familia. de la familia. Entonces, cuando nosotros conocimos al Señor, mi mamá enseguida, su hermano, porque no son sino ellos dos, no eran sino ellos dos. Claro. Entonces mi mamá se fue a hablarles y la esposa de él que era así bien. Por eso lo agarraba también y le daba, ¿no? Claro. Ay. Entonces, pero ella se llevó a los niños, a los dos primitos, a los dos mayores, y se los llevó para la iglesia y los niños comenzaron a entender. 11 añitos y 10 añitos tenían. Y entonces, mi tío llegaba y lloraba y decía, mire, no, lo hice. Ese remordimiento. Sí, claro. No lo vuelva a hacer, y no sé qué, y se sentía tan mal que se había gastado la plata y todo, y lloraba, y ese remordimiento tan horrible. Pero no podía ser libre. Ya. Claro. Entonces, cuando nos convertimos, mi primo dijo, mi primo, yo me quiero bautizar. Entonces él dijo, mi mamá fue y le dijo, bueno, el niño quiere bautizarse y yo, si esto fuera malo, yo no estaría aquí y mis hijos van primero. Allá estos niños se bautizaron. Yo quiero que ustedes vayan y hagan lo que vienen a hacer. Pero Hilda, la mamá, esa sí era, lo respaldaba mucho, toda la vida fue así, respaldaba mucho a los niños y entonces, bueno, pues lo que no se les puede dar no se les puede quitar. Y se fueron. Ese día mi tío se arrepintió. Wow. Pero entonces sucedió algo impresionante. Y es que él llegó allá y dijo, yo no quiero volver a tomar. Yo no Señor, quiero, muy yo no importante. quiero cambiar. Y le dijo a Dios, le dijo al Señor, solito en su corazón, porque Después se lo Claro. comentó. después lo contaba. Él llegó y esa semana le dijo a los compañeros que tenían unos camiones, unas volquetas y gran material. Es un trabajo demasiado fuerte, duro, cargar 2000 ladrillos y volverlos a bajar. Entonces por eso era que tomaban también tanto, para tener esa fuerza. Entonces él dijo, no, yo voy a decirles que es que estoy tomando un medicamento y no puedo tomar. Entonces pasaron hasta el miércoles y él no había tomado. Entonces yo le digo, que usted se va a tomar hoy o si no se le echamos la cerveza, que no sé ¿Qué tal? Entonces él se fue y dijo, yo voy a tomarme una y los embolató me escapa. Y dice él que agarró la cerveza y alcanzó a tomarse un trago y sintió algo tan horrible. Dios ya había cambiado, pero él no Amén. entendía nada. Entonces salió, agarró el carro y se fue, salió a la calle y botó esa cerveza y bueno, y se fue. Al otro día, otra vez, entonces le dijo, ¿sabes qué? Me voy a volver evangélico. Para que no moleste más. Es que me voy a volver evangélico. Ya era evangélico. Ya. Pero mira que el arrepentimiento Hasta cuando el día llega. de hoy, hermanos, esa liberación. Gloria a Dios. Eso es. Los Gloria a Dios. hijos son pastores. Mira. Mi Amén. primo es un gran maestro de consejero. Wow. Gloria a Por aquí Dios. lo conocen por todo el mundo. Miguel Quintero se llama él y es muy conocido. Tremendo. Y todos los cuatro están metidos nunca se apartaron. Pero Qué mira bueno. cómo hace el arrepentimiento, Tremendo. un cambio en una persona. Tú ves hasta en el rostro. Cuando una persona es agresiva, cuando una persona ha vivido una vida de problemas de esto, hasta en el rostro, el arrepentimiento hace que ese rostro cambie. Sí. Porque ya como que llegó una verdad a su vida y entendió lo que él estaba haciendo mal. Entonces como que hay una libertad. Y ahí ya empieza eso. Ese es el arrepentimiento verdadero. El no volver, el voltear 180 grados y no volver a hacer lo que yo estaba haciendo. Amén.
Eso es lo más tremendo. Entonces, 280, sino yo diría 360 grados. o 360, no porque da la vuelta a la cabeza. Y entonces lo importante es que nosotros entendamos que nosotros teniendo remordimiento no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Cuando nosotros decidamos de verdad cambiar nuestra vida es cuando nos arrepentimos de aquello que estamos haciendo y está afectando nuestra relación, nuestro matrimonio. Entonces, ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente. Expresar arrepentimiento, ¿no? Expresar arrepentimiento. El otro paso o el otro lenguaje del perdón es asumir la responsabilidad. Cuando yo me arrepiento, yo debo asumir la responsabilidad de lo que se viene. Porque muchas veces pensamos que por el pedir perdón y el querer cambiar, no quiere decir que la otra persona de pronto no lo vaya a ofender a usted. Ahí está el problemita. Que piensa que porque usted cambió, la otra persona también va a cambiar. No. Es asumir completamente la culpa y Exacto. decirlo a la otra persona. Reconozco que yo soy el único culpable de toda esta situación que se creó en esta tarde, en haber llegado tarde, haberte contestado feo, Me equivoqué. en haberse equivocado en alguna cosa. Es tomar la responsabilidad de decir, de verdad que me equivoqué, tú no tienes la culpa de esto. Yo soy el responsable de toda esta situación y de todo lo que se formó en esta tarde. Entonces, usted está aceptando su responsabilidad de lo que usted ha hecho. El arrepentimiento que llegó a su vida le hace ver la conciencia, le lleva a la conciencia de que usted hizo algo que no es debido y usted empieza a cambiar. Usted empieza a aceptar esa responsabilidad del cambio. Pero eso no le garantiza a usted que la otra persona vaya a cambiar en lo que usted quiere. No, el que está cambiando es usted. Así es de que usted va a empezar a cambiar esa forma de ser. ¿Por qué? Porque usted aceptó esa responsabilidad. Y reconoces. Y el aceptar esa responsabilidad, el reconocer de lo que yo estoy haciendo y lo que no me está sirviendo, es dejar que la otra persona sea libre en llegar a ese arrepentimiento también. Entonces, dejar que esa persona llegue es yo aceptar mi responsabilidad de que yo voy a cumplir con lo mío, para que esa persona se dé cuenta que yo estoy cambiando y ella misma va a decir, si él está cambiando, yo puedo cambiar. Claro. Si ella está cambiando, yo puedo cambiar también. Entonces, esto se trata, el matrimonio siempre se trata de los dos poner de parte y parte. Esto no es solamente que el 50% trabaja y que el otro 50%. No, aquí es el 100% cada uno. 100% tienen que trabajar, los dos, a la vez. Tienen que poner de su parte. No es solamente que porque el que está cometiendo el error es el único que tiene que cambiar. No. Muchas veces el que no comete el error en esos momentos está cometiendo errores en otras áreas. Claro. Porque el matrimonio son muchas áreas de vida. Así es de que tenemos que aceptar esa responsabilidad. Después de aceptar esa responsabilidad, después de que usted se arrepintió, después de que usted le expresó a la persona, le dijo, mira, yo acepto esto, yo realmente quiero cambiar, yo no quiero volver a hacer estas cosas, acepto que yo te maltrato, te digo palabras soeces, te ofendo, te humillo. Yo voy a cambiar, yo quiero cambiar eso, quiero cambiar esos gritos, quiero cambiar mi ira, ya, yo quiero tomar otro camino. Cuando esa persona empieza a ver ese cambio, esa persona necesita algo muy importante y es restituir a la persona. Ese es el siguiente paso, ese es el otro lenguaje del pecado, del perdón, que es restituir a la otra persona. Muchas mujeres, hablo más que todo por ese lado, porque muchas mujeres han sido muy maltratadas en su corazón, han sido engañadas, han sido traicionadas. Tal vez a veces la mujer ni se ha dado cuenta. Hay muchas mujeres que confían en su esposo y ni se han dado cuenta que han sido traicionadas desde hace muchos años. Ni se han dado cuenta. Es más, hasta a veces hemos visto personas que se han separado y ni cuenta se dieron de que su esposo lo estaba traicionando o que su esposa lo estaba traicionando. Ni cuenta se dieron. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se da cuenta? Cuando esa persona ve que la traicionaron o ve que ha vivido una vida de maltratos, de violencia doméstica. Cuando esa persona, una vida horrible. La otra persona de pronto se arrepiente y dice, no, yo no quiero volverte a tratar mal, yo no quiero volver con esa otra persona, yo quiero cambiar, yo quiero eso. Tiene que restituir a esa persona. Y les cuento una cosa, restituir a un varón no es tan complicado.
restituir a una mujer sí es complicado. Porque la mujer, acuérdense que las emociones de la mujer son más a flor de piel. La mujer maneja mucho la emoción. Y un corazón de una mujer que está lastimado, que está de pronto maltratado, es más complicado de restituir. Por eso el varón tiene que afirmarse en las cosas, asumir su responsabilidad, que ese arrepentimiento sea sincero y empezar a restituir a esa mujer en todo sentido. ¿Por qué es importante? Porque la mujer tiene los lenguajes del amor, igual el varón. La mujer necesita que el lenguaje del amor de ella sea lleno. Por ejemplo, una mujer que le gusta que le den regalos, ella necesita restitución en esa área. O una mujer que necesita palabras de afirmación, esa mujer va a necesitar que el hombre la restituya en esa área. Que por ejemplo él dice, yo me arrepiento de haberte tratado tanto tiempo tan mal, tantas cosas que yo te he dicho, que ahora yo quiero decirte cosas que de verdad eres tú. Tú eres una mujer valiosa, tú eres una mujer que o sea, le empieza a restituir esas palabras de afirmación. Entonces, para que ese perdón funcione y que realmente la otra persona se sienta en el ambiente que de verdad se genera en ese perdón, es necesario esa restitución. Es necesario restituir a la persona. El varón, cuando es ofendido, cuando de pronto es traicionado por una mujer, tiene que también ser restituido en esa área. Claro. Y la mujer tiene que ponerse en esa responsabilidad de restituir en el lenguaje del amor. Y por eso también es importante el conocer los lenguajes del amor del uno y del otro, ¿no? Porque ahí es donde uno va a empezar a descubrir, este lenguaje de amor de mi esposo es tiempo de calidad. O de pronto el de la esposa es actos de servicio, o puede ser palabras de afirmación, o contacto físico. Entonces, dependiendo del lenguaje de amor que cada uno tenga, se debe restituir en esa área porque es donde ahí va a encontrar la sanidad la persona, ¿ya? Entonces, si la persona quiere ser restituida porque la maltrató con palabras y esa persona tiene un lenguaje de amor que son palabras de afirmación, tienes que empezar a restituir hablándole de una manera más amorosa, más tierna, siendo especial con ella. Si de pronto la persona tiene su lenguaje de amor que son actos de servicio, entonces la restitución es que quiere que de pronto le arregle el garaje que está completamente desordenado, o que tiene un cuarto que hace ratísimo que no se pinta, no se arregla y que ya le ha llevado mucho tiempo. Entonces son maneras en las cuales el varón en ese punto puede ganar y ser perdonado porque le está llenando esa parte del tanque de amor de la mujer. Entonces es muy importante eso, el saber y conocerse en cada día más es importante. Un día de esto vamos a hablar acerca de los lenguajes del amor un poco más profundo, para que así puedan ustedes entender qué tan importante es eso, saber el lenguaje del amor del cónyuge. Hasta podríamos hacer el test de los lenguajes del amor para que cada uno sepa cuál lenguaje de amor es el que tiene. ¿Cuál es el lenguaje de amor que tiene? Eso sería muy bueno. Yo ni siquiera sé cuál es el mío. Claro. Dilo, mi Jordan. De que el mío sería el servicio. El acto de servicio. Exacto. Entonces, ese test lo podíamos hacer acá para las personas, para que sepan cuál es su lenguaje de amor. Y saber, ya. Y saberlo, decir, bueno, a mí me gusta eso y de verdad sí. Porque el test lo que hace es que ve la relación que tú tienes con los demás y te saca en conciencia cuál es tu lenguaje de amor realmente. Perdón, sería más, es decir, es más conveniente hacerlo sin uno haber leído nada. Claro, es mejor. Sin saber nada. Sí, sin saber nada es mejor porque de pronto tú te enredas y de pronto tú vas a pensar, tú vas a decir, ay, sí, yo quiero ser este. No, tiene que ser lo que sinceramente tú vives, porque es lo que tú vas a necesitar de verdad. Entonces, cuando tú sabes tu lenguaje de amor, tú le vas a poder expresar a la persona que conoces, decir, mira, a mí me gusta tal cosa. Esa persona ya va a saber. Entonces ya cuando hay esa integración ya sabe. Pero hay personas que ni saben cuál es el lenguaje de amor de ellos. Entonces dicen, no, a mí me gusta pues de todo. Y la persona ¿qué le doy? ¿Qué hago? Para agradarla. Para restituirla. Entonces eso es eso es lo que pasa. Porque también si se ha lastimado mucho ni siquiera. Exacto. Ayer fue el viernes, escuchando a una hermana que de la célula, y entonces ella nos estaba compartiendo impresionante la iniquidad que ella está batallando con eso y está tratando, está poniendo.
y decía, mi suegra como que se acostumbró a ese maltrato y nos contó unas cosas tristes de que muchos hogares viven así, que como el suegro la Golpeado. abusó Sí. física y verbalmente, entonces, Tremendo. horrible con ella y con los niños, con los hijitos. Wow. Hoy en día ya son hombres que es el Ya. hijo esposo de ella y todo eso. Entonces decía ella, pero ella como que se acostumbró. Entonces ella nunca como que tuvo chance de decir, no, si no está bien así, yo me voy o otro tiene que... Claro. Tremendo. ¿Y sabe qué? Ellos iban a la iglesia y todo. Mm. Oiga, ella iba, él no. El anciano que iba a la iglesia. Entonces yo me sorprendí porque ella negó que eran de la iglesia del pastor Paco. Ya. Ella iba a esa iglesia y medio trató de caminar, pero el hombre era tan... No, mira, nosotros hemos tenido aquí parejas que han venido a la iglesia y viven violencia doméstica. Sí. Y están en la iglesia y viven violencia doméstica. El hecho de venir a la iglesia no garantiza que tú lleves una vida acorde a lo que Dios dice. Hay muchos que vienen, oran, sí, todo lindo, pero el llevar la vida en Cristo es de verdad si tú la quieres Dar llevar. fruto. Sí. Eso no es solamente que yo vengo al servicio y aquí me hablan y aquí me dicen y yo soy el santico y levanto las manos y aleluya y hasta luego. No, la vida es la que sale de aquí para afuera, es donde aquí nos venimos a congregar, ¿es a qué? A darle gracias a Dios. Aquí nos venimos a congregar, a alabar a Dios como pueblo de Dios, pero la vida está afuera. La vida está allá afuera, la vida está en los hogares, está en el diario vivir. Y muchas parejas llegan acá y con unas situaciones terribles. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que vemos con situaciones que uno dice, pero ¿cómo pueden vivir así? Y situaciones de verdad que uno dice, ¿en qué están? ¿Están en las cosas de lo que Dios dice o están en qué están? No sabemos. Y a veces uno quiere ayudar y eso, pero ya están tan metidos en lo que eso que ya lo creen. Tan maltratados. Ya creen que esa es la vida que tienen que llevar, ya no aceptan más cosas. Vienen al servicio y sí, bonita la palabra y todo, pero siguen en su vida porque ya la tienen convencida así. Entonces eso es muy complicado. Yo pienso que es ahí donde está como el secreto, ¿no? Claro. Porque uno puede venir a la iglesia y no recibe la palabra, no la aplica, pero si en algún momento, como yo les estaba diciendo a mi tío, fue algo que ni él mismo se dio cuenta, pero de lo que inmediatamente el Señor hizo en la vida, fue la única manera de cambiar. Exactamente, confiar en lo que Dios hace, pero... Arrepentirse. Yo estaba leyendo esta semana justamente este tema en Colosenses, en Efesios 4, aquí está la referencia, que dice, quítese enojo, ira, gritería de vosotros. ¿Cómo hacerlo? Tiene que quitarse eso. Y cuando eso está en la vida de uno, uno tiene que pellizcarse y decir, bueno, Sí, yo no quiero ¿Qué eso. estoy haciendo? Estoy mal. ¿Qué Estoy estoy mal haciendo? delante Hay de que Dios. reconocer Entonces, esa. Es verdad. Entonces estaban tratando de leer más y entonces dice cómo el Señor le dice a uno que perdone cuando hay esas ofensas tan fuertes que entonces ¿por qué Dios sabía que esas cosas suceden, iban a suceder en la vida del cristiano y por eso le dice perdone y ponga la otra mano. ¿Por qué? Entonces él sabía eso porque más es el daño que se le hace a uno se hace si aguarda ese enojo, esa amargura. Entonces si no perdona, entonces, la misma pues, persona si se no va perdona, dañando, la misma persona se va dañando. se queda Se va ahí lastimando. atado Sí. y sin... Y ya no cree Por después en eso, otra cosa. no, lo que hemos hablado en otras clases, lo importante es tener la voluntad de hacerlo porque Dios es un caballero. Él no puede entrar y ya desbaratar todo lo que hay en ti si en tu corazón no está la voluntad de querer cambiar, de ser otro. Amén. ¿Ya? Y desde el principio Dios lo estableció, escoge tú. Él le dice, escoge tú, bendición o maldición. o maldición. Nosotros somos los que vamos a escoger qué vida vamos a Nos da llevar. un libre albedrío. Él es el que nos dice, bueno, vamos a leer Santiago 5:16. Santiago 5:16. ¿Eso es de la restituir o es otro? No, ese es parte de todo el tema, Ok. Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas unos a otros
y rogar los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Exacto. Amén. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando restituimos, cuando empezamos a confesar nuestros pecados, la oración es una indispensable herramienta para nosotros hacer entender que las personas que estén a nuestro alrededor, el cambio que nosotros estamos teniendo. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que ponga en nosotros ese denuedo, esa sabiduría para seguir adelante, que pongan las personas ese arrepentimiento también de las cosas que han hecho. Entonces la oración es importante tenerla en cuenta para todo este proceso del perdón. Es importante la oración, es poderosa la oración. Es tan importante porque ya en un matrimonio ya tú tienes que velar por la felicidad de tu esposo, porque la felicidad de la mía se va a encargar él. Entonces, si yo veo que mi esposo está falente en un área, la oración es el medio que el Señor me está dando a mí para interceder por él, para cubrirlo, Amén. para rodearlo de protección. El Señor dice que somos ayudas idóneas. Entonces nosotras como esposas debemos estar orando constantemente Amén. por nuestros esposos, para que el Señor los libre de la tentación, para que les brinde dominio propio. Es muy importante porque el hombre siempre es tendiente a airarse fácil. Es más tendiente que la mujer a airarse. Exacto. Entonces es muy importante que la oración la apliquemos diariamente y el esposo igual con la esposa. Si hay algo que la mujer necesita en esa área espiritual, la oración del esposo va a ser eficaz y va a poder mucho. Amén. Entonces, después de restituir, ya después de este paso, llega el cuarto paso, el cuarto lenguaje del perdón, que es expresar genuinamente que usted quiere cambiar. Porque si usted restituye a la persona, pero no expresa realmente el cambio que usted quiere hacer en su vida, la otra persona no va a saber en qué proceso está usted. Y en el matrimonio tiene que haber confianza hasta para eso, para saber en qué proceso estoy yo. Porque muchas veces la otra persona dice, pero usted, bueno, me pidió perdón, me restituyó, pero ¿qué va a hacer de su vida? No le dijo nada. Entonces nosotros tenemos que expresar ese genuino cambio que queremos hacer a la persona. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? No, mira, yo quiero dejar de gritar, dejarte de tratar así con grosería, dejar de maltratar, que yo quiero empezar a cambiar esta forma de ser mía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante expresarlo? Porque la otra persona va a decir, para que él me diga eso, tiene que haber pasado algo en su vida que le está haciendo tener conciencia de que me está maltratando a mí. Si a usted no le dicen nada de que va a cambiar, si le dice a la persona, por ejemplo, le dice, ay, ¿sabe qué? Perdóneme, me arrepiento tanto de lo mal que he hecho, pero yo voy a tratar de cambiar todo eso y voy a ponerme en esos cambios. Y usted dice, pero ¿de qué me está hablando? ¿De cuando me pega? ¿De cuando me pega? ¿De cuando me grita? ¿De cuando llega tarde borracho? ¿De cuando cuando lo veo con otras amiguitas? ¿De qué es lo que me está pidiendo perdón? Hay que ser específicos, ¿no? Porque muchas veces estamos en el seminario y decimos, bueno, tiene que pedirse perdón, pero entonces lo dicen globalmente, perdóname por todo lo malo que te he hecho, pero la otra persona está diciendo ¿qué es? de qué te estás arrepintiendo. Y eso es necesario decirlo. Cosas. Es necesario. Mi hermano Marquitos, dime. Que esas cosas que ustedes están hablando, esas son las cosas propias que nos suceden a nosotros como humanos, porque no sabemos hacer más nada. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando permitimos que Dios realice esa obra constante en nuestro ser, cuando venimos con ese corazón sensible para que su presencia, para que su palabra, para que el mensaje que el pastor está hablando impacte nuestra vida. Amén. Y así mismo uno poder expresarle al Señor esas cosas que estamos haciendo. Exacto. Señor, yo quiero que me cambies. Yo no quiero seguir así. Amén. Eso hace que cuando usted se siente con su esposa, con su esposo, ya la sola actitud que usted muestra, amén, va a derribar cualquier fortaleza. Amén, amén, amén. amén. ¿Qué hay que hacer por eso? Amén. No, y otra cosa muy importante de esta parte de este tema es que se pida ayuda al cónyuge. Mi amor, tú sabes que yo quiero cambiar, me pongo iracundo cuando a veces, entonces voy a de pronto salir un rato
voy a salir y me voy a ir a caminar un rato, no es que yo te quiera dejar ahí, pero quiero que me ayudes en eso, porque yo quiero cambiar. Entonces está dando como una pauta a seguir de lo que él quiere hacer, porque quiere cambiar, porque está arrepentido. Entonces la esposa Amén. dice, ok, no, listo, yo te ayudo, cuando tú te sientas Exacto. así, tú te quieras ir a dar una vuelta, yo ya sé después que tú quieres calmarte, bajar los ánimos que tienes en el momento, y ya después de media hora, ya de pronto esa persona viene más calmada. Amén. ¿Por qué? Porque yo te quiero tratar bien, yo te quiero tratar como vaso más que frágil, Amén, porque sí. yo soy consciente que tú eres sensible y que mis palabras ásperas pueden llegar a herir tu corazón, y yo no quiero hacer eso contigo. Entonces cuando le expresan a uno así, de esa manera, Así y es. uno dice, wow, realmente él quiere cambiar, él quiere hacer las cosas de la Y eso manera se aplica también a la palabra donde dice que está el otro para ayudar a levantarlo. Claro, porque Entonces, aunque si cayera estamos en pareja es para ayudarnos a levantar el uno y el otro. No es tratarnos de bajar más, sino más bien levantarnos, ponernos en alta estima, decir, bueno, si él quiere cambiar, yo lo voy a ayudar. Mire, nosotros tuvimos un testimonio de una pareja que el esposo empezó a consumir drogas. Él no consumía drogas, pero empezó a reunirse con amistades que no le convenían, y él empezó a consumir drogas. Esa esposa, cuando descubrió que él estaba metiéndose en internet a ver pornografía, porque las drogas lo llevó a la pornografía, cuando ella vio que él estaba viendo cuestiones pornográficas, ella ahí mismo se sintió traicionada, se sintió que estaba traicionada en todo sentido, porque él ni le había comentado que se había reunido con personas que no le convenían, estaba consumiendo droga y estaba viendo pornografía, una traición completa para ella. ¿Qué pasó cuando ella le dijo que por qué estaba haciendo eso? Él ahí mismo como que reaccionó y dijo, no, yo no quería hacer eso. Y ella vio como que él ahí mismo como que cayó en cuenta de que qué era lo que estaba haciendo con su matrimonio. Si no tenían problemas, no tenían ninguna... Entonces él, y la otra te dice, no, pero yo no es por los gritos que necesito un perdón, yo necesito es que usted me perdone por todas las borracheras que usted llega aquí. Sí. Y cambie usted en eso. Yo necesito que por los gritos, no, si usted deja de ser borracho, usted deja de gritar. Entonces, ¿hacia dónde va mi arrepentimiento? ¿De qué es lo que yo me estoy arrepintiendo? La otra persona tiene que saberlo. Porque si no, entonces no se van a entender, la otra persona no va a poder ayudar a la otra persona, así como hablábamos ahorita. Necesita saberlo, ¿para qué? Para ayudarlo a salir adelante. Y la última parte, ¿cuál es? La última parte es la más importante, pedir perdón. Porque este es el proceso de todo lo que tenemos que hacer para llegar a la palabra perdóname. El pedir el perdón no es solamente decir perdón. Viene compaginado de todo este proceso que hemos hablado para llegar a esa palabra que encierra todo lo que esa persona va a hacer, todo lo que la persona se arrepintió, todo lo que la persona vio en ella que realmente estaba haciendo mal, que está afectando su relación, que está afectando la familia. Porque hay muchos que ven que están afectando a la familia y les da lo mismo. O sea, no están arrepentidos. Les da el remordimiento, lo que hablábamos. Les da el remordimiento cuando hacen el error. Ay, sí, la embarré, ay, qué cosa. Y vuelven y otra vez lo hacen. Eso es remordimiento. Y el arrepentimiento verdadero, ¿cuál es? Cuando la persona se mete en este proceso de pedir ese perdón, de resarcirse con la otra persona y decir, yo tengo que levantar a esta persona. ¿Por qué? Porque yo cometí errores con ella, porque yo tengo que asumir mi responsabilidad y llegar a pedir ese perdón. Ahí sí viene la palabra entonces, después de todo ese proceso, decir, perdóname, porque ya te expliqué todo lo que yo me arrepentí, porque sabes lo que yo voy a hacer. Y no justificarte el hecho de que hayas cometido, no, es que fue porque tú me llevaste a eso. Exacto, Si tú no me hubieras llevado a eso, yo no hubiera cometido ese error. exacto. Así no estamos reconociendo. Muchos cuando tenemos peleas es así. Ah, sí, ven, pero es que usted me saca la Claro, rabia. ¿no? Usted me saca la rabia. Usted es el que no sabe. genera en mí. Usted no sabe hacer las cosas. Yo se lo he hecho varias veces y siempre hace lo mismo y siempre me saca así. Y por eso es que me pongo Entonces así. le damos la vuelta a la cosa para nosotros salir bien y Exacto. estamos engañándonos a nosotros mismos, porque entonces nunca vamos a cambiar y vamos a seguir en un círculo vicioso y ahí vamos a seguir en lo mismo. No, el Señor quiere que nosotros empecemos ya en verdad a hacer las cosas como Amén. son, porque Él Amén. dice que Él ya nos ha dado una vida nueva, que Él nos está dando una vida abundante. Exacto. Entonces decimos, pero ¿y dónde está la vida abundante?
¿dónde está esa promesa del Señor como que no se cumple? No, y está ese- en nosotros exacto. que se cumpla. Y ese círculo vicioso que habla Sandra de verdad es el remordimiento. Ese es un círculo vicioso, el remordimiento nos vuelve así. La persona no puede salir de ahí. No sale, no Sí, sale. sí, sí. Es más, hay una pareja ahorita que conocemos que lleva 15 años en el mismo remordimiento. 15 años. Y viven lo mismo todo el tiempo. Y nos llaman y dicen, ay, estamos en lo mismo de hace 15 años. Se les ha hablado, se les ha mostrado, vienen a la iglesia, escuchan palabra, pero siguen en el mismo remordimiento de siempre. No han salido de ahí. Y llevan una vida llena de problemas, llena de situaciones, y cada vez entienden menos la vida, cada vez entienden menos a Dios. ¿Por qué? Porque no se han querido poner sumisos delante de Dios. No quieren entregar sus cosas, ni el uno ni el otro. Entonces viven en remordimiento. Ay, sí, es que yo a veces soy tan ofensiva, yo le digo cosas tan ofensivas a él, de verdad, sí. Ese es el remordimiento. A la otra peleita, vuelve y le dice Otra cuántas vez. cosas se imagina. No cambia. Y ahí muchas parejas están ahí, frenadas, Frenadas. no ven más, no. Y Dios dice que nosotros tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. No es. Después de una consejería que tuvieron, él le pidió perdón a ella y se arrepintió. Él le dijo, yo quiero cambiar y yo quiero que tú me ayudes y voy a necesitar mucho de tu ayuda. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Esa mujer lo llevó a un sitio donde lo empezaron a limpiar de drogas y después lo acompañó en un sitio donde lo sacaron de la pornografía. Ella iba con él todas las sesiones, a acompañarlo, estuvo con él todo el tiempo, no lo dejó solo. Y ese hombre después se levantó, empezó a hacer lo que debería hacer con su hogar, y es un matrimonio que ahora está manejando todas las cosas de acuerdo a lo que Dios establece. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es eso. A veces se nos presentan las situaciones difíciles, complicadas, porque las personas no sabemos a veces qué van a hacer. Sí, porque dice, bueno, usted mira a ver, vaya, mira a ver a dónde se mete, dónde va usted a buscar ayuda, y después cuando ya esté organizadito, entonces ahí sí vuelve. Exacto. Sí, eso es lo que exacto. comúnmente decimos. ¿Por qué? Porque estamos con ira en ese momento, como así, esa forma, ese irrespeto. Entonces, vaya, mire usted, solucione la cosa, ya cuando usted esté bien, entonces usted vuelve y ve. No, en ese caso la mujer dijo, yo estoy contigo en esto, tú estás diciendo que estás arrepentido, que tú quieres cambiar, nos vamos entonces, yo te voy a acompañar a las clases, vamos a salir de esta, mi amor, tú vas a ser libre de esa drogadicción, de ese alcoholismo, darle ánimo, estar ahí con él y tener ese testimonio, ¿no? Exacto. Entonces, en estos 5 elementos del perdón, los 5 elementos que estamos viendo del perdón, el primero es que expresar el arrepentimiento. Expresar arrepentimiento, que la persona exprese ese arrepentimiento. El segundo, aceptar la responsabilidad de ese arrepentimiento. Porque no es solamente expresarlo, sino también aceptar la responsabilidad que se viene encima. Porque cuando tú cometes un error, la otra persona de pronto no va a cambiar, pero tú sí vas a aceptar tu responsabilidad de cambiar tú. Ahí es donde viene la cosa. Después, restituir a la persona. Te arrepentiste de lo que hiciste, ahora tienes que restituir lo que dañaste en la otra persona. Basado en su lenguaje Para que esa persona ¿qué? Se levante también. Porque tú vas a cambiar, pero ella necesita recibir esa restitución. Y después dice, expresar genuinamente el deseo de cambiar. Esa persona tiene que saber que tú te arrepentiste, le estás dando esa oportunidad de que ella sepa qué es lo que tú vas a hacer en tu vida, qué es lo que vas a cambiar que está dañando la relación.